La Edad Media, o lo que pasó entre una foto y otra. Las migraciones. Fueron desplazamiento de tribus bárbaras desde su lugar de origen a otras tierras más prósperas. Existieron tres grandes grupos: los germanos del norte, los germanos del oeste y los germanos de las estepas. Rómulo Augustulo fue el último emperador del Imperio Romano Occidental. El Imperio Romano Oriental sobrevivió y se cambió el nombre. Ahora sería Imperio Bizantino, que duraría hasta 1453. En el siglo VI, la llegada al poder de Justiniano dio al imperio su momento más brillante. Justiniano llegó al trono en el año 527. Desde pequeño fue instruido en teología, ciencias profanas, política y diplomacia. Ahora vamos a hablar de política. El imperio nacía de la voluntad divina. La iglesia y el ejército moderaban el poder del emperador. La reforma de la administración fue la gran obra de Justiniano. La hacienda era una parte esencial de dicha reforma. El problema monofisita. Empezó a discutir la naturaleza divina y humana de Cristo. El Concilio de Calcedonia trató de poner orden, proclamando que Cristo tenía dos naturalezas, divina y humana. Justiniano optó por mantener la paz y la ortodoxia entre toda su gente, aunque practicó una política de la restauración del imperio. La idea del viejo imperio universal romano hizo concebir a Justiniano la reconstrucción del mismo. Antes de lanzarse a esto, firmó un tratado de paz eterna con el imperio persa sasánida. En el año 533, 500 dromones, dirigidos por el general Belisario, pusieron rumbo a Cartago, la capital del reino vándalo. La batalla de Tricamerón significó el fin de este reino, que fue adjudicado al imperio. En el año 535 se lanzó contra los ostrogodos de Italia. En estas campañas actuaron Belisario y Narcés, los mejores generales de Justiniano. En el año 536 Belisario logró tomar Roma, y en el año 540 logró tomar Rávena, la capital ostrogoda, e Italia fue adjuntada al imperio. En una breve parada logró adjuntarse las tierras del sur de la España visigoda. En el año 565 murió Justiniano, dejando un imperio en bancarrota. Qué mal. Pobrecitos. El Islam. En el año 620, el árabe Mahoma empezó a predicar una nueva religión, el Islam. Parece que tuvo bastante éxito, porque menos de lo que canta un gallo, el Islam se expandió por toda la península arábiga. En el año 632, Mahoma murió. Esto ponía en peligro el sistema creado por él. Sus compañeros eligieron a dos califas. Las califas significa representante del profeta. Ese es Mahoma, el último de los profetas. Los dos califas fueron Abu Bakr y Omar. En orden. Abu Bakr, lo primero que hizo este tío fue someter por la fuerza a las tribus beduinas que no lo reconocían. Una vez restablecido la unidad, ordenó la partida de una expedición militar contra Siria. Ni los persas ni los bizantinos creyeron en esta amenaza, lo cual fue un terrible error. El segundo califa, Omar, lanzó sus tropas contra Siria y Palestina. En el año 636 se rendía Damasco y 2 años después Jerusalén, el lugar donde había nacido Jesucristo, provincias que pertenecían al Imperio Bizantino. Los musulmanes pronto atacaron Egipto y los bizantinos tuvieron que evacuar Alejandría a toda prisa. Omar fue asesinado en el año 644 por un esclavo persa. Los candidatos a califa eran yernos de Mahoma, Othman y Ali. Fue elegido Othman, que tenía a su favor a la aristocracia de la Meca, los omeyas. Omar logró conquistar Chipre
al Imperio Bizantino. Y tras unas cuantas batallas, incorporaron a su recién creado califato el Imperio Persa Sasánida. Othman fue asesinado mientras leía el Corán. Ali fue proclamado como sucesor en Medina, pero pronto se corrió la voz de que él era el responsable del asesinato. Ali se sometió a un juicio, o en esa época también se llamaba arbitraje, y lo perdió. En el año 660, Muawiyah, perteneciente a la familia de los Omeya, fue nombrado califa. Los Omeya iniciaron una dinastía en Damasco. También lograron el desplazamiento del Islam desde el Atlántico hasta Asia Central. En el año 711, el general Tariq desembarcó en la península ibérica con su ejército de 18.000 hombres. Con él venció al rey visigodo Don Rodrigo en la batalla de Guadalete. Las nuevas tierras recibieron el nombre de Al-Ándalus. Y aquí veis la expansión del Imperio Omeya, de este chiquitín a este grande. Don Pelayo, hijo del duque Fábila, era un visigodo que vivía en Cangas de Onís, comarca más o menos controlada por el gobernador árabe de Asturias. Pelayo pronto incitó revueltas contra la ocupación musulmana. Los árabes decidieron enviar un ejército contra el foco rebelde. Pelayo y su ejército se habían acorralado al pie de los picos de Europa, haciéndose fuertes junto a la cueva de Covadonga. Gracias a las circunstancias geográficas, el ejército musulmán se quedó atascado en una estrecha garganta de aquellos parajes. Los hombres de Pelayo consiguieron dividirlo en dos, atacándolos desde las alturas. Algunos dicen que también le tiraron piedras gigantes. El ejército árabe sufrió una gran derrota y los supervivientes escaparon de allí por patas. Esta fue la mítica batalla de Covadonga, donde surgió el primer reino cristiano, el reino de Asturias, que haría frente a la ocupación musulmana en un proceso conocido como la Reconquista. Mientras tanto, en Damasco, la familia Omeya fue invitada a un banquete por la familia Abbasí, una familia rival. Todo era muy bonito y lindo con mariposas, hasta que los miembros de los abbasíes sacaron sus espadas y asesinaron brutalmente a toda la familia Omeya. Solo sobrevivió Al-Rahman I, quien salió cagando leches y llegó a la península ibérica. Se independizó del califato y creó su propio reino, el Emirato Independiente de Córdoba. Mientras tanto, en las Galias, Pipino el Breve, sí, ya veis, vaya nombrecito, había comenzado una nueva dinastía, la carolingia. En el 768, Pipino, siguiendo la tradición franca, dividió el reino entre sus hijos, Carlos y Carlomán. Pero Carlomán murió pronto, y Carlos pudo heredar la totalidad del reino. Carlos sería Carlomagno, que significa Carlos el Grande. Carlomagno intentó restaurar la perdida unidad del Imperio Romano. Combatió contra sus vecinos, los sajones continentales, además de los ávaros y los musulmanes. Y ese es el imperio, ese es el suyo, lo que veis allí en la fotito. Muy bien, a ver. La principal preocupación de Carlomagno fue conseguir una organización sólida por todo su imperio. El conde era un lugarteniente directo del monarca, administraba el territorio, presidía el tribunal de justicia, convocaba y dirigía al ejército. La propiedad de la tierra se encontraba en manos de unos pocos señores. Las vilae o latifundios se dividían en dos partes. La que trabajaba directamente, que eran tierras labrantías que se dividían en lotes, llamadas mansi, y las que trabajaban los colonos o los servi, que eran los esclavos, pobrecitos. Los reyes carolingios, y en particular Carlomagno, adoptaron una práctica ya extendida entre los nobles de la Galia, la del vasallaje. Consistía en que algunos hombres libres, sin dejar de serlo, se encomendaban a un protector o a un señor.
Una vez que los nobles fueron aceptando esto y siendo vasallos del rey y el resto de la población también, la sociedad se encontró organizada sobre la base de un tipo de relaciones que desembocaría en el feudalismo. En el año 778, Carlomagno vino a España con la intención de apoderarse de Zaragoza, a petición del mismo gobernador de la ciudad. Como no se le entregó la ciudad, volviendo a Francia, de tal enfado que tenía, destruyó los muros de Pamplona. Pobre Pamplona, que no le había hecho nada. Mientras sus tropas atravesaban los Pirineos, fueron sorprendidas por los montañeses vascos. Vengata Pamplona. El escenario de la batalla se localiza actualmente en la Colegiata de Roncesvalles. Carlomagno creó su Academia Palatina para instruir a sus obispos y su clero, que casi siempre eran miembros de su familia. Carlomagno buscó a los hombres más cultos de su tiempo y se ocupó de invitarlos a su academia. El renacimiento carolingio fue el más original, sobre todo en las artes. Dependió menos del pasado y más del futuro, y contó con la habilidad técnica de los constructores y decoradores galos. En el año 814, Carlomagno murió y todo su imperio se fue al traste. Aparte de que en la familia carolingia surgieron muchas discordias, que terminaron en el Tratado de Verdún. En él se fragmentaba definitivamente el imperio de Carlomagno en 3 reinos independientes para los 3 hijos de Carlomagno, que eran Carlos el Calvo, Luis el Germánico y Lotario. Sí, un pedazo de nombrecito, Lotario, no se curraban mucho los nombres. Y ahí está la división del imperio. Qué bien. Las invasiones de los siglos 9 y 10. Por esto Europa se volvió muy vulnerable y los nuevos invasores aprovecharon para atacar. Por el sur llegaron los sarracenos, que eran piratas árabes dedicados al pillaje. Los piratas musulmanes ocuparon primero las Islas Baleares, luego las islas de Córcega y Sicilia, y desde allí se dedicaron a saquear las costas cristianas. Desde el norte llegaron los normandos, nombre dado por los cristianos a los hombres del norte. Pertenecían a clanes germánicos establecidos en las costas de Escandinavia, Noruega y Dinamarca. Se los conoció también con el nombre de los vikingos. Y por el sur llegaron los húngaros, jinetes nómadas procedentes de Asia Central. Primera etapa de la Reconquista, siglos V y X. Volviendo al tema de la Reconquista. Pelayo murió, pero dejó el primer reino cristiano, el reino de Asturias. Alfonso I, hijo del duque Pedro y yerno de Pelayo, fue su sucesor. Llegó en sus incursiones hasta Galicia y Portugal, hasta León y Salamanca y hasta La Rioja, con la doble intención de alejar la amenaza islámica y reorganizar su nuevo estado. La repoblación de Asturias se prosiguió durante el resto del siglo VIII, gracias a la iniciativa de los sucesores de Alfonso I, que fueron Alfonso II, Ordoño I y Alfonso III. Ordoño es el nombre que menos me gusta. Este último monarca logró llegar hasta el río Duero. Su hijo, el hijo de Alfonso III, García, trasladó la capital de Oviedo a León. He aquí las fotos de cuando cambia el reino de Asturias y dejas el reino de Asturias y se convierte en el reino de León. Como podéis ver allí que cambia de nombre. Muy bien. En la primera mitad del siglo IX, Íñigo Arista logró independizar la comarca de Pamplona, tanto de la amenaza musulmana como del poder carolingio, y fundó el reino de Navarra. El condado de Aragón se unió a Navarra durante el reinado de García Sánchez I, para luego convertirse en reino con Ramiro I. En cuanto a Cataluña, Wilfredo el Velloso, vaya nombrecito, os lo juro, inició el proceso de independización de los francos. Sus sucesores, los condes hereditarios Borrell, Súñer, Borrell II y Ramón Borrell, todos nombres horribles,
prosiguieron su empresa y fueron uniendo en torno a sí los restantes condados de todos los condados catalanes. Cuando en el siglo IX el califato de Córdoba se desintegró, los tres reinos pasaron a la acción ofensiva. El Emirato Independiente de Córdoba, Abd al-Rahman I. Como ya dije, la familia Omeya fue asesinada por la familia Abbasí durante un banquete y solo escapó Abd al-Rahman I, quien salió por patas y llegó a la península ibérica, que se independizó del califato. Después de duros combates entró en Sevilla, que le juró obediencia. Por el margen izquierdo del río Guadalquivir llegó hasta Córdoba. Derrotó a Subalí y ocupó la capital Al-Ándalus, tras impedir que la ciudad fuese saqueada. Poco después de eso se proclamó emir en la antigua mezquita de la ciudad y fundó en España un estado musulmán independiente gobernado por los omeyas. Al someter a los bereberes e impedir nuevas revueltas, por fin tuvo un reinado tranquilo. Por fin. He aquí una foto del Emirato. Muy bien. Abd al-Rahman II. No se curraban mucho los nombres. En fin. Fue el gran organizador del Estado cordobés. Fue un hombre culto, además de protector de músicos, poetas y médicos, que en ese tiempo se consideraba como herejía. Los cargos de gobierno eran ejercidos por colaboradores suyos, llamados visires. La Cancillería era la oficina central de la administración civil. Organización administrativa. El territorio estaba dividido en provincias. Cada provincia estaba a cargo de un gobernador, asistido por un jefe militar. La justicia estaba en manos de los jueces. Abd al-Rahman II creó el Tribunal y Justicias, donde podían acudir los particulares si creían que sus funcionarios habían abusado de su poder. Para el orden público creó un cuerpo de policía para vigilar el buen funcionamiento de los zocos. Organización militar. El territorio estaba organizado en tres grandes regiones fronterizas llamadas marcas fronterizas. Eran zonas de guerra que servían para proteger tres grandes ciudades bajo poder islámico. Esas tres ciudades eran Zaragoza, Toledo y Mérida. La marca superior limitaba con la cuenca del Ebro. La marca media abarcaba el Alto Valle del Duero. La marca inferior se extendía por las tierras del noroeste de la Sierra de Gata y hasta el Atlántico. Abd al-Rahman II murió en el año 852, pero dejó un estado rico y poderoso. He aquí una foto de cómo estaba organizado el califato con las marcas y todo eso. El califato cordobés, Abd al-Rahman III. Abd al-Rahman III fue proclamado emir en el año 912 y en el 929 adoptó el título de califa. Lo hizo por varias razones. La noticia de que en el norte de África había surgido un nuevo califa suponía un serio peligro para el Estado cordobés. También lo hizo por la afirmación frente al mundo musulmán de que él era el único califa legítimo, como descendiente de los fundadores del Estado Islámico, los Omeya, obviamente. Y también era una puya de que los abásidas de Bagdad no eran nada más que meros usurpadores. La adopción del título de califa, ojo, no supuso ninguna modificación del Estado cordobés, ya que únicamente se hizo cargo del poder espiritual. Córdoba, rival de Bagdad. En tiempos de Abd al-Rahman I, Córdoba se convirtió en una ciudad de 500.000 de habitantes. Sede del comercio y del gobierno, era la ciudad de la sabiduría y la burocracia. La llamaban la Segunda Bagdad. En ella vivían poetas, médicos, filósofos, geógrafos, matemáticos y astrónomos. Córdoba era foco de exportación e importación.
hacia África, Oriente o hacia los reinos cristianos. El limonero, el albaricoquero, el melocotonero y la caña de azúcar fueron traídos por los árabes. Aunque la industria del comercio daba vida a ciudades, el califato no abandonó nunca la exportación agrícola. El azafrán, el lino y el algodón eran cultivados en abundancia. Aquí termina la primera parte del vídeo. Sé que he ido muy lento, pero me he reservado lo mejor para el final. Aquí os dejo un pequeño avance de lo que se viene en el siguiente vídeo.